lo anunciado, ya se encuentra con nosotros. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación al doctor Miguel Reyes. Él es el gerente legal de Sumagol. Qué gusto saludarlo, doctor Reyes. Muy amable. Tenga usted buenos días. Muy gentil. ¿Cómo está, José? Buenos días. Bien, coméntenos. En la víspera tomamos conocimiento que un grupo de mineros ilegales en la zona conocida como Bosque Polo, armado de pistolas, armas de fuego largo alcance y dinamita, intentaron atacar las instalaciones de la minera Sumagol, que está en la localidad de Huamachuco, Sánchez Carrión, en La Libertad, específicamente en la localidad de Coigobamba. Coméntenos, por favor, cómo Sí, bueno, ha sido ese accionar. el día 2 de julio, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, mientras mm, 20 trabajadores se encontraban realizando operaciones en la fase 9 de la mina, ¿no? Con una perforadora y otros equipos, fuimos víctimas de un ataque que provino de un terreno que se encuentra colindante a la operación, que pertenece al señor Fernando Miguel Polo Espejo, ¿no? Y su esposa, la señora Nurinarda Lozano Díaz. Y desde la parte alta de este terreno, sujetos desconocidos, bueno, que están en proceso de identificación en este momento, empezaron a realizar disparos hacia los trabajadores utilizando armas de guerra, ¿no? De tipo, se ha identificado de tipo R-15, y a lanzar explosivos, ¿no? Dinamita, de tipo dinamita, contra la maquinaria que se encontraba en ese momento, ¿no? Ante este hecho, bueno, el personal de seguridad y también la gerencia de operaciones de la unidad pues dispuso el retiro tanto del personal para salvaguardar su integridad física, y así como el retiro de las unidades. Y bueno, posteriormente, a eso de las 7 de la noche, nosotros escuchamos una detonación. Y bueno, al día siguiente ya se revisó la zona, y lo que había sucedido es que se había generado un cráter allí donde había estado trabajando la perforadora, ¿no? Lo que suponemos es que han dinamitado la parte baja del terreno justamente para lograr que se produzca este cráter. Y esto pues con la finalidad de impedir que nosotros podamos continuar trabajando en dicha fase 9, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en este terreno que te he mencionado, ya desde hace mucho tiempo se vienen realizando actividades de minería ilegal, ¿no? Con la anuencia de los propietarios. Y como estas actividades de minería ilegal se realizan a través de socavones, ¿no? Los socavones se van realizando, ingresan a través del terreno superficial, y una vez que realizan el socavón, se dirigen con dirección a nuestro tajo. Entonces, el problema que esta minería ilegal ha sufrido cuando nosotros hemos llegado ya a la fase 9 es que nosotros estamos ya muy pegados a ellos, y nuestros trabajos, al parecer, ya comienzan a afectar sus operaciones ilegales, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que han pretendido frenarnos a nosotros para ellos poder continuar con la realización de sus actividades ilegales, ¿no? Eso es lo que estamos deduciendo de este ataque, ¿no? Eh, del cual hemos sido víctimas. Doctor Reyes, me gustaría que nos grafique, nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional, y nosotros acá somos bastante firmes frente a la minería ilegal, porque la principal preocupación que debería estar colocada en la agenda prioritaria del gobierno es precisamente cómo enfrentamos a la minería ilegal, cómo erradicamos la minería ilegal. Grafíquenos cómo actúan en la zona altoandina de La Libertad. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con distintos representantes, tanto viendo el tema de Poderosa, recientemente el tema que ocurrió en Retamas, que pertenece a la empresa Marsa, y ahora en el caso de Sumagol, pero también con especialistas en temas de seguridad que conocen muy bien la zona. ¿Cuál es el modo de operación? ¿Qué cosa hay detrás de esto y por qué ya se tiene la certeza que la minería ilegal está trabajando de la mano con la criminalidad organizada? A ver, mira, el primer detalle aquí radica en la titularidad de los predios superficiales, ¿no? Los dueños del predio superficial que está contiguo a nuestra operación, em, como tienen ese derecho de propiedad, ¿no? Que está constitucionalmente protegido, y nosotros pues no vamos a invadir su derecho de propiedad,
se creen a su vez con derecho, ¿no?, de poder explotar el mineral, ¿no?, que se encuentra por debajo de la superficie. Y eso es algo que a veces nosotros pensamos, el Estado no se preocupa de hacer entender a las personas en las zonas altoandinas, ¿no? Porque cuando el Estado a una empresa le entrega la concesión, como tú comprenderás, explotar una concesión significa una inversión muy grande, ¿no? Entonces, los señores, por ejemplo, en este caso, pueden ser dueños de su terreno superficial y en efecto, el señor en su terreno superficial puede, él, realizar cualquier labor que él desee. Puede realizar su agricultura, puede realizar ganadería, y nadie le va a cuestionar esos trabajos. Hasta ahí todos estamos bien. Porque como se dice, el derecho de propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común, ¿no? Ahí no hay ningún problema. El problema viene que estas personas ya se creen como son dueños del terreno superficial, se creen con derecho a explotar lo que está por debajo del terreno superficial y hacerse de ese mineral a como dé lugar, ¿no? Porque está debajo de su terreno superficial. Cuando la concesión, por ejemplo, en este caso, Sumagol es dueño de la concesión, ¿no? Fuera que estos señores, al apropiarse de todo este mineral, no pagan nada de impuestos, partamos por ahí, ni contribuyen con la comunidad, ¿no? Porque todas las ganancias que genera la minería ilegal se la llevan ellos. Y ahora, ese es el segundo punto. Entonces, la minería ilegal también necesita toda una cadena logística, ¿no? Porque lógicamente estas personas por sí solas no pueden realizar todas estas labores. Y es allí donde empieza la criminalidad organizada, porque comienzan a llegar lo que se le denomina allá socios, ¿no? Entonces se empieza a asociar, empieza a llegar uno que empieza también a aportar más capital, empiezan a aportar maquinarias, empiezan a aportar mano de obra, si lo queremos ver así, o sea, obreros, gente, y entonces la zona empieza a llenarse de gente y sobre todo empiezan a traer pues eh, gente armada para brindarse seguridad, porque también llega en determinados momentos, entre ellos empiezan a dispararse, ¿no? A eliminarse por el control de la zona, ¿no? Y como yo ya lo he dicho anteriormente, eh, Huamachuco era relativamente una zona tranquila, donde esto de verdad no se había visto, como por ejemplo en Patás, ¿no? Pero el problema viene porque los precios del oro han subido y la minería ilegal pues se ha vuelto realmente más atractiva en este momento para los mineros ilegales, ¿no? Porque la ganancia para el minero ilegal, no te olvides, es neta, es absoluta. Como repito, los mineros ilegales no pagan impuestos, no pagan nada. Porque además todo lo consiguen en el mercado negro, ¿no? Insumos químicos, explosivos, toda su logística es negra. Entonces, al evadir todo, la ganancia es neta, ¿no? Entonces, no se ven perjudicados por ningún lado, entonces sus ganancias son exponenciales. Ahora, el otro tema, doctor Reyes, es que en esas zonas reina la impunidad, porque se conoce o se ha logrado identificar a las personas que se dedican a esta actividad ilícita. Incluso la propia policía identifica a quienes hacen la labor de seguridad, o lo que le llaman en el argot el labor de chalequeo, y operan con total impunidad. La gran pregunta es por qué no se aplica el principio de autoridad dentro del marco legal. ¿Cuál es la razón? Porque este es un tema de fondo que no se dice, pero hay que poner reflectores sobre este tema. Ese es un corredor, como usted lo ha dicho, Patás, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, que es Huamachuco, tenemos Otusco, y esto desemboca en Cajabamba. Es todo un corredor. Y ya dejó de ser una zona pacífica porque está tomada por minería ilegal y por criminalidad organizada. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no se actúa? Claro, es que, a ver, mira, acá tenemos un grave problema de la gestión del Estado. Partamos por ahí. Eh, Mira, la policía en Huamachuco hace su trabajo. No, yo no puedo criticarle el trabajo a la policía, pero hace el trabajo con los limitados recursos que el Estado le da, ¿no? Eh, Se esfuerzan, pero, por ejemplo, les falta capacidad logística. No, en este caso, mira, nosotros hemos logrado las imágenes y poder identificar a las personas porque nosotros, por ejemplo, usamos drones, ¿no? Pero, por ejemplo, ese recurso tecnológico no lo tiene la policía en Huamachuco, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado debería dotar a estas zonas
de alta conflictividad de este tipo de tecnologías, por ejemplo, que son muy útiles para combatir este tipo de delincuencia. Ahora, vayamos al lado de la Fiscalía. La Fiscalía Sánchez Carrión también hace su trabajo, pero son poquitos fiscales, ¿no? Ahora, pero estos fiscales ven delitos comunes. En cambio, la minería ilegal la ve una fiscalía especializada que está en Trujillo, o sea, a más de 4 horas de Huamachuco, imagínate, y a casi 10 horas de Patás. Entonces, yo es algo que no termino de entender, cómo el Estado puede tener una fiscalía especializada en Trujillo que se encargue de toda una región y creo que tiene solamente 3 fiscales para ver temas de minería ilegal, ¿no? Entonces, digamos, los hechos han sucedido el día 2. ¿Qué posibilidad pues tiene la Fiscalía de Medio Ambiente de poder ver algún tipo de flagrancia o algo? Si entre que pueda trasladarse y llegar al lugar de los hechos y poder hacer algún tipo de constatación, ya pasaron horas de horas, ¿no? Ojo, no lo estoy echando la culpa a la Fiscalía de Medio Ambiente, sino te estoy diciendo los inconvenientes logísticos de que sea así la repartición o la gestión que ha hecho el Estado, bueno, a través del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, del lado del Ministerio Público, yo creo pues que deberían gestionar, ¿no? Poner una Fiscalía especializada en Medio Ambiente en Huamachuco, ¿no? Y, Una y, Fiscalía especializada en Medio Ambiente en Patás, de tal manera que las respuestas ante este tipo de hechos puedan ser más inmediatas, y yo, ¿no? Y solo para terminar, y por ejemplo, y lo otro que para mí también es algo sorprendente es, mira, por ejemplo, a nosotros nos fiscaliza con mucho ahínco, ¿no? La OEFA. Ya, eso es algo que también yo siempre llamo la atención y ojalá que algún día el Estado realmente quiera hacer algo. O sea, la OEFA nos fiscaliza a nosotros con una persistencia, te miran, pero hasta el último gramo de mineral movido, que si acá cayó una gota de agua, que si lo de aquí, que es lo de allá, hasta ahí. Pero mira, desde que tú sales de Trujillo, no pasas por solo vas pasando por Quirubilca, ves el cerro como está lleno de minería ilegal, ¿no? Vas viendo todo eso, llegas también a nuestra operación y tú le dices a los señores de la OEFA, señores de la OEFA, pero mire cuánta minería ilegal hay ahí contaminando. ¿Y la OEFA qué te responde? Eso no es nuestra competencia, porque nosotros solo podemos ver operaciones formales. Entonces es una contradicción, o sea, el Estado cómo puede responderte indicándote, solo nosotros podemos fiscalizar a los formales, a los informales silbo, volteo la cara y no los veo. O sea, y, y ¿qué ahora clase de lucha es esa, no? No se entiende, y la el, verdad, ¿no? y el otro aspecto que usted mencionaba en el tema de las fiscalías especializadas, ya es una constante porque esto no es nuevo, doctor Reyes. Cuando los fiscales son de la zona, no pueden actuar porque viven bajo amenazas, son amenazados. O sea, eso se conoce. Eso lo hemos visto nosotros en otras operaciones en el sur del país, en el corredor minero del sur, lo hemos visto en Madre de Dios. Por eso la necesidad de generar fiscalías especializadas de otros puntos del país que vengan otros fiscales. Eso también debería ser una tarea inmediata si se quiere verdaderamente erradicar. Y el otro tema que usted mencionaba, cuando uno transita, nosotros conocemos la zona, cuando uno transita, uno ve volquetes de ida y vuelta y nadie los fiscaliza. Yo le hago la pregunta, ¿de esto no conocen las autoridades? ¿Saben quiénes son de la minería formal y quiénes son de la minería ilegal? ¿No conocen esto? O sea, es un tema bastante delicado. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Sí, como te dije, mira, yo parto del ejemplo que te he dado de la OEFA, que a mí me parece sorprendente la respuesta que te dan cuando la evidencia está allí a la vista. No se puede desconocer y solamente decir, a este sí lo podemos fiscalizar porque es formal, pero veo toda la ilegalidad a mi costado, pero como no son formales no podemos hacer nada. No me parece una respuesta adecuada del Estado, ¿no? La OEFA debería, en todo caso, si ve un montón de minería ilegal al costado, bueno, venir y coordinar acá en Lima, e indicar, bueno, en nuestro camino hemos detectado estos puntos, estos puntos, estos puntos, y articular con otras dependencias del Estado y pedir que se interdicte, que se haga alguna labor, pero
no es razonable que simplemente digan, bueno, yo paso, pero yo soy OEFA y solamente veo entidades formales, ¿no? O sea, minas formales y la minería ilegal no la veo. Eso no es razonable, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los camiones y todo eso. Entonces, todo eso lo único que genera es una economía realmente impresionante, ilegal, ¿no? Y que genera ganancias exorbitantes y que solamente beneficia a estos mineros ilegales, porque como te repito, la minería ilegal no paga impuestos, ¿no? Solamente genera perjuicio porque contaminan el ambiente, explotan gente, porque la mano de obra que utilizan, o sea, a los que realmente trabajan allí, no es que les paguen una planilla, no reciben ningún tipo de beneficio. Y eso es, o sea, solamente se beneficia los dueños de esto, de estas operaciones ilegales, ¿no? Entonces, y luego, claro, al final, esto solamente genera más criminalidad organizada, porque estos a su vez contratan bandas criminales, porque tienen que transportar el mineral, tienen que ver cómo moverlo, ¿no? Se tienen que proteger entre ellos, trafican con armas y al final se convierte en tierra de nadie, ¿no? Mira, al punto de llegar allá a ir, en nuestro caso, como a una operación formal y sin ningún temor y sin ningún reparo, dispararle a la gente, ¿no? Gente que está trabajando, o sea, nosotros no los habíamos atacado, no habíamos hecho nada. Y no les importa la vida de las personas, ¿no? O sea, porque por último la maquinaria ya es lo de menos, pero y la vida de los trabajadores, o sea, las personas están cumpliendo su trabajo y de la nada les empiezan a disparar, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de eso, no? O sea, esta gente no tiene el menor respeto por la vida, o sea, no les importa nada, ¿no? Muy bien, doctor Miguel Rey, gerente legal de Sumagol, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Listo, igualmente, gracias, hasta luego.